¿Qué tal? Bienvenidos a Master Vidal, este canal en YouTube encargado de la explicación, pero sobre todo la invitación, la seducción, diría yo, a que a que vayas a estos textos literarios, básicamente novelas. Eh, Intento ser una guía, sobre todo en las que son como más difíciles, se supone, o que están llenas de convenciones literarias, o que tienen estas búsquedas de la modificación de esas convenciones literarias, hacerlas más claras. Y sobre todo con el asunto de los niveles de lectura. Los niveles de lectura es la obra literaria, la obra artística como tal. Mucha gente la compara con una cebolla, que entonces les vamos quitando las capas a esa cebolla, pensando que en la parte medular, en la parte central, vienen riquezas mucho más profundas, incluso como tal valiosas, que las que están en la superficie. Esa es la práctica que hacemos en este canal. Hoy volvemos como a retomar con todo rigor esa posibilidad de esta práctica, porque tenemos un texto de los llamados clásicos de la literatura. ¿Qué pasa con los clásicos? Que hay algunos que si les pescamos el asunto, que si les pescamos por dónde va y cómo comerlos, por decirlo, resultan sin duda unos manjares y uno termina entendiendo por qué tienen esa connotación de literatura clásica, por qué al paso de los siglos se han sostenido y se convierten algunos de ellos sin duda alguna en pilares de su época, referentes literarios, influencias para los autores que van apareciendo a lo largo del tiempo. Y hay otros, sin embargo, que bueno, pues que resultan bastante complicados por la razón que sea y no son sencillos. Y otros que difícilmente en este momento podríamos decir que están como en declive en términos de su popularidad o de seguir siendo leídos, pero que sin duda pasará, sin duda algunos que hoy llamamos clásicos de la literatura o del arte como tal, al paso de mucho tiempo ya no tendrán esa connotación. Bueno, así nos movemos en la vida, así se mueve el mundo del gusto artístico. Y bueno, pues empecemos entonces. Hoy estamos con Madame Bovary. Madame Bovary es un referente de la literatura, el referente de la novela, el referente del personaje apasionado. eh, bueno, ahorita mismo te cuento la anécdota que es muy sencilla y muy básica y vamos a ir revisando con las notas que fui tomando de esta lectura para ir aclarando estos puntos de manera que si ya la leíste, bueno, pues te pueda dar pistas de profundidad en esta obra y si no, lograr que te animes a partir de lo que platicamos en esta charla a que vayas a la lectura directa de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Gustave Flaubert nace el 12 de diciembre de 1821 en Rouen, en Francia, y muere el 8 de mayo de 1880, también en algún poblado de ese país, en Francia. Tiene influencias de los clásicos, es un gran, sin duda alguna, es un gran escritor, un escritor de estos que tiene muy cuidada su prosa, que seguramente revisó exhaustivamente su literatura y que en ese cuidado de su escritura penetra, que es lo importante en esta obra, el alma de su personaje. El personaje es la Bovary y en realidad los dos o tres que están alrededor de ella son personajes absolutamente reales que podemos identificar en la vida relativamente normal alrededor de nosotros mismos. ¿Qué sucede entonces con lo literario? Que estas convenciones van tomando, lo grande de los artistas es que logran ir como a la esencia de esos personajes, sacuden, quitan, despeinan todo lo anecdótico y nos van dejando esas acciones, pensamientos, sentimientos, pasiones, etcétera, que determinan al personaje y en sus heroicidades, en sus caídas, etcétera, etcétera, se vuelven un referente de estos procesos. Hoy también voy a hacer hincapié en el nivel 4 de nuestros niveles de lectura, voy a hacer hincapié en el nivel 4, en el nivel psicológico. Eh, una vez puesta la obra literaria con toda la belleza que implica, con toda la transmisión de la pasión de la vida de Madame Bovary, como desde los lados contrarios, porque las aventuras que ocurren en la vida de la Bovary justamente van como el lado contrario. Es una vida tan gris, tan absolutamente plana,
que las dos o tres cosas que por ahí la mueven la convierten en otro personaje. Vive un acontecimiento que hace que de manera radical cambie su manera de ver el mundo, toma sus decisiones y finalmente, bueno, pues será brutalmente destruida. Eh, esa, esa, mm, esa composición literaria, esa composición estética, la vamos a tocar, la vamos a presentar. Sin embargo, en el nivel 4 esta misma obra, puesta bajo la lupa de una espléndida psicóloga llamada, que a partir del libro de El cuerpo nunca miente de Alice Miller, esta psiquiatra, psicóloga europea, analiza, sin el asunto literario, analiza las conductas psicológicas del personaje de Madame Bovary y encuentra cómo la elaboración de ese personaje generó o venía dada por una situación psicológica del autor, de Gustave Flaubert. Flaubert, entonces, en su obra, como muchos artistas, manifiestan en su texto dolores muy profundos de su alma, de su corazón, que no han sido sanados y que, una cuestión cultural aquí importante, manifiestan en una obra artística, lo que no implica que esa obra artística haya sanado a la persona. Esto es muy interesante y valdría la pena leerlo. En este canal tenemos esa referencia, El cuerpo nunca miente, de Alice Miller. Flaubert, en su dolor profundo en su infancia, manifiesta ese brutal dolor, esos traumas psicológicos en la obra de Madame Bovary. Sin duda, bueno, pues hace un enorme regalo a la humanidad, pero eso no implicó que se terminó por liberar Flaubert. Alice Miller pone como ejemplos varios autores que terminan suicidándose, terminan enloquecidos en hospitales, terminan en la pobreza, porque no lograron esa modificación. El arte sirvió solamente como un paliativo para sus brutales dolores existenciales, internos de su vida, básicamente marcados desde las infancias. Bueno, pues vamos, porque son varias notas las que tengo y estos dos serán como los canales en los cuales iremos trabajando Madame Bovary de Gustave Flaubert. Arranca la novela diciendo, estábamos en la sala de estudio cuando entró el director. Es seguido de un novato con atuendo pueblerino y de un celador cargado con un gran pupitre. Los que dormitaban se despertaron, esto es importante, los que dormitaban no pasaba nada en este mundo y gracias a esta entrada despiertan, aparece la conciencia. Y todos se fueron poniendo de pie como si los hubieran sorprendido en su trabajo. El director nos hizo seña de que volviéramos a sentarnos. Luego, dirigiéndose al prefecto de estudios, le dijo a media voz, señor Roger, aquí tiene un alumno que le recomiendo. Entra en quinto. Si por su aplicación y su conducta lo merece, pasará a la clase de los mayores como corresponde a su edad. Es decir, decía muchos años después, sin duda, García Márquez, que una gran novela se empieza a leer desde el principio. Y aquí ya tenemos esa muestra. En, esta, en este lugar de estudio, de calma, de introspección, un día aparece lo nuevo. Eso nuevo despierta al resto del salón y dice, y aparece el gran sentido, uno de los grandes valores de la literatura y de la vida como tal, la libertad. Entonces, traigo un estudiante que tiene talento, traigo un alma nueva a este mundo cargada de talento. Si por su conducta y por sus actos lo merece, pasará a los cursos que le corresponda sin ningún problema. En ese pequeño salón con gente adormilada, que cuando entra este muchacho a ese orden, a ese cosmos ordenado, a ese universo lógico, eh, cargado de libertad, va a suceder algo. Despierten los que están adormilados porque la vida se está moviendo, porque la vida está generando sus cambios, no en este caso de manera violenta, profundamente sacudidora, sino casi siempre como en realidad la vida se mueve para nosotros, con cambios aparentemente imperceptibles a nuestra capacidad cotidiana. Adelante dice, todo volvió a la calma. Esa primera entrada, esa primera piedra que se desgaja, que va a traer, que empieza a anunciar una avalancha,
que todavía no aparece, pero que ya se empieza a fraguar en lo interior, se detiene, viene como en una obra sinfónica, se detiene y hace un silencio. Tuvimos una introducción poderosa y ahora tenemos un silencio. Todo volvió a la calma, las cabezas se inclinaron sobre las carpetas y el novato permaneció durante 2 horas en una compostura ejemplar, aunque de vez en cuando alguna bolita de papel lanzada de la punta de una pluma iba a estrellarse en su cara. Esta alma que llega a este mundo, el mundo tiene como, así lo hemos descompuesto, y tendrá como misión poner en tentaciones, ¿no? Acuérdense que el asunto religioso, los tres grandes monstruos son cuerpo, mundo y se me escapa el otro, creo que es poder. Son las tres grandes tentaciones, el cuerpo y el mundo, las riquezas que ofrece, las tentaciones a las cuales estamos sometidos, que serán las pruebas de nuestro acto iniciático, del crecimiento, del fortalecimiento, del reconocimiento de nuestra alma. Él aparece, tiene un comportamiento ejemplar, se sabe comportar en su medio, pero el mundo lo empieza a joder, lo empiezan a violentar. Pero se limpiaba con la mano y permanecía inmóvil con la vista baja, sin llamar la atención. Todavía en ese suspense como tal, en ese paréntesis de silencio, es que este gran autor Flaubert va a seguir preparando su sinfonía, su gran elevación del nivel emotivo en la novela y de su personaje, por lo tanto. Ahora, como otro rasgo maravilloso, no nos da este sentido en el personaje principal. No dice, aparece Madame Bovary, está muy tranquila cortando flores en el jardín. No, nos lo da sesgado, nos lo da como las grandes obras de arte. Empieza a darnos una calma muy tranquila, muy apacible, sí violentada por esta neurosis de lo que está alrededor de nosotros, pero la da en este personaje, no en Bovary. Esto que ella está narrando Flaubert, en realidad viene del interior de Bovary, pero él es como el gran maestro que es, no nos lo da de manera directa en ella, sino lo da sesgado. Por un lado, nos empieza a dar primero la sensación y luego en esa sensación, sin que nos demos cuenta, justo nos va a introducir a la maestra Bovary. Es un concierto, es una sinfonía literalmente. Este personaje conversaba con él mismo en monólogos, en su interioridad, en monólogos interminables, llenos de alegrías melancólicas y de salamerías parlanchinas. Su ratoncito interior con él, a él le bastaba. El resto del mundo, no sé si lo consideraba menor, pero no le daba la calidad necesaria para dialogar. En la soledad de su vida, trasplantó a aquella cabeza infantil todas sus frustraciones. Y aquí es donde te digo que aparece la maestría y la lupa maravillosa de Alice Miller. Cómo Flaubert empieza a trabajar su novela sin, no sé si con conciencia el maestro Flaubert, pero desde la infancia. Esto que van a ver, la novela va a tratar sobre la caída emocional de una mujer madura, una mujer muy bella que se casa por conveniencia, tampoco para enriquecerse, que se casa un poco por conveniencia, por no estar sola, y que se da cuenta que la vida matrimonial y la vida del campo es bastante aburrida y que ella se siente llamada a pasiones superiores. Como está muy acotada en esta posibilidad por ella misma, por su esposo, por su familia, por su contexto social, se va a apasionar, lo va a llevar al lado del amor y el amor sexuado, va a ser utilizada por un patán ahí que se encuentra, va a ser negada por este mismo patán y finalmente Madame Bovary, en escenas brutales donde se desentiende del amor maternal, se desentiende literalmente de los hijos, pero con todo el sentido que voy a contarte a través de la lectura de La lupa de Alice Miller, se suicida, decide que se quita la vida, que genera una tragedia brutal, destruye en ese suicidio, en esa desaparición violenta de Madame Bovary, arrastra también brutalmente a su marido y en un acto genial de Flaubert, arrastra también a su descendencia. Es decir, es como si hubiera escrito Flaubert en palabras, por supuesto,
merecedoras de su pluma y absolutamente bellas y finas, como si dijera la historia continuará, no para prolongar la novela, simplemente, bueno, no simplemente, básicamente para decir esto descompuesto no se arregla con que desaparezca el personaje. No es una vez el perro muerto, la rabia desaparece. No, la rabia y el virus han engendrado profundo, se han quedado y van a continuar. Gran pregunta para nosotros los lectores de esta obra. ¿Cuándo le vamos a poner fin a esos brutales dolores venidos a partir del hastío, del aburrimiento de la vida burguesa? Bueno, esta crisis, insisto, la tenemos todavía en este personaje, pero le va a cuadrar perfectamente a Madame Bovary. En la soledad de su vida trasplantó a aquella cabeza infantil todas sus frustraciones, de ahí viene el proceso. Soñaba con posiciones elevadas. La veía ya alto, guapo, inteligente, situado, ingeniero de caminos, canales y puertos o magistrado. Es decir, todo lo que en nuestra infancia eh, vamos generando como lo que la vida nos dice que tendríamos que ser. Es muy cruel la vida porque nuestra propia familia, donde papá, mamá, hermanos, primos, etcétera, nos aman para convertirnos en uno de ellos. Muchísimas ocasiones ni siquiera nos conocen. Y te estoy hablando de medianías de vida, de gente que ve morir a los papás y el papá nunca supo en realidad cómo eres, qué querías, qué deseabas de la vida, papás e hijos, padres e hijos que terminan por no saberse como seres humanos, porque los papás en cualquier etapa estábamos demasiado preocupados por convertirlos en nosotros, por sacarlos de, evitarles las drogas, evitarles la violencia, lo que tú quieras, y convertirlos en ciudadanos modelos. Y Alice Miller dice, eso es terriblemente egoísta porque no conoces el tesoro espiritual que trae tu hijo y porque a veces o muchas ocasiones no somos los referentes más indicados. Si yo estoy esperando que mis hijos se conviertan en mí, les espera mucho dolor y frustraciones y etcétera. En aras de evitarles eso, yo no me doy el permiso para saber de ellos como seres humanos, como entidades independientes, como entidades espirituales, con sus propias metas, caminos, mensajes y trabajos espirituales y de vida que traen por desarrollar. Perdona, a ella, a Madame Bovary, a ella le habría gustado, aunque solo fuera en invierno, vivir en la ciudad, por más que los días largos de buen tiempo hiciesen tal vez más aburrido el campo en verano. Y según lo que decía, su voz era clara, aguda, y languideciendo de repente, arrastraba unas modulaciones que acababan casi en murmullos. Aquí es otra de las grandezas de Flaubert. Madame Bovary hablaba de manera clara, pero su voz se iba apagando poco a poco hasta que quedaba como en un murmullo y quién sabe qué terminaba por decir. Ese juego que Flaubert utiliza en la voz de Madame Bovary es su alma se está secando, su alma tiene cosas importantes que decir, pero el mundo no las entiende, ella misma no las canaliza de manera correcta para su propia interioridad, porque ella ha tenido un dolor muy profundo en la infancia. Ella fue una niña abandonada, sola, reprimida, castigada. Y si ese proceso no lo curas, si ese proceso no lo sanamos, vamos a dar eso. Nuestra alma terminará por apagarse. Genial el maestro Flaubert. Y lo pone otra vez, no de manera directa, sino lo pone en su voz. Pero en la voz de una persona está el carácter, en la voz, en la tonalidad, en el volumen, en la firmeza con la que habla, en la manera en la que se expresa vocalmente, podemos encontrar el carácter de una persona, sus frustraciones, sus miedos, sus seguridades o inseguridades. Pero el asunto es, ¿estamos dispuestos a escucharlo? Atentos con el oído y con el corazón abierto para que eso suceda. Ahí está la gran pregunta. Cuando se hablaba a sí misma, ya alegre, abriendo unos ojos ingenuos, o ya entornando los párpados con la mirada anegada de aburrimiento. Gran frase, la mirada anegada, llena, encharcada de aburrimiento y el pensamiento errante. Absolutamente un asunto neurótico. Ahora, eh, claro, el posible engaño está en pensar que la vida ahí afuera es la que está aburrida. No, es mi alma la que no se encuentra, es mi propia alma, la determinación, la vida. Esto Flaubert lo escribió hace 200 años. La vida exterior no es más que un reflejo de mi propia interioridad. No importa cómo esté el medio,
Para mí será emocionante ir a dar clases, será apasionante generar estos videos y para alguien le parecerá profundamente aburrido, profundamente sin sentido. Podrá pasarse haciendo zapping ante la televisión, intentando ver qué posiblemente lo puede distraer. ¿Distraerlo de qué? De mi propio vacío, de él mismo. Nivel 4 clarísimo. Era un ramo de novia. Aparece el asunto romántico y de las bodas y de la posibilidad de que el otro se encargue de mí. Aquí de nuevo la grandeza de Madame Bovary. Madame Bovary es una mujer eh, emocionalmente jodida, emocionalmente pobre, con muchas ganas, atención, esto es muy importante para nuestra cultura latina, con muchas ganas y con muchas buenas intenciones, pero con muy pocas acciones. No es una neurótica sufridora, pero no tiene un motivo en su alma de crecimiento, no tiene una pasión, seguirá buscando, como muchos de nosotros, el reconocimiento de los padres. Seguiremos intentando hacer cosas para ver si papá o mamá nos dice por fin que nos quieren, que nos aman. Y muchas de estas ocasiones, esto es muy peligroso, yo creo que también pasa con los hombres, pero en el ámbito femenino puede ser muy peligroso porque en el mundo como tal, la belleza física de las mujeres a veces distrae ese proceso. La chica es tan guapa y tiene tantos pretendientes que no se da tiempo de revisar que interiormente está triste. Recién vi también una película, lo que pasa es que no, está en Netflix, ojalá con las referencias que te dé la puedas encontrar. No es una gran película, pero hay un personaje muy bien hecho de una muchacha muy atractiva, muy atractiva, sexualmente provocadora, eh, que tiene una prima pequeña, relativamente pequeña, que no está interesada necesariamente en ese mundo, pero que la invita a convivir porque la prima se siente medio feíta, se siente apocada ante el éxito, ante el asunto social de esta otra prima cargada de sexualidad, pero se da cuenta que su vida, que la vida de la prima es muy triste, ¿no? Y alejada de ella misma, incluso sin la posibilidad de una pausa. Bueno, eso le pasa a Madame Bovary. Que hay una tremenda solución, esto puede ser muy doloroso, pero así es la literatura, hay una tremenda solución. Revisa, por favor, depende de tu edad y tu estado existencial y social, que puede ser soltero, que no vayas a casarte por tu tristeza, que no vayas a casarte porque estás solo, que no vayas a casarte porque no has resuelto tu camino existencial y entonces, confundido por el enamoramiento, le dejas esa responsabilidad al otro. El otro será el que tendrá que hacer algo para que se cumplan tus sueños, mis responsabilidades, se las establezco al otro y además se lo cobro, porque como no soy consciente, no lo voy a decir, ok, voy a estar contigo a partir de la frustración de mis sueños. Eso implica que no sé qué tienes que hacer tú con tu vida para que tenga sentido mi frustración, para que tengan sentido mis dolores, mi abandono, mis tristezas, todo lo que voy a terminar por soportar. Es brutal el asunto. Bueno, era un ramo de novia, el ramo de la otra. Ella lo miró. Carlos se dio cuenta de ello. Carlos va a ser el futuro esposo de Madame Bovary. Carlos se dio cuenta de ello, lo cogió y fue a llevarlo al desván, el ramo de la novia, mientras que sentada en una butaca estaban colocando sus cosas alrededor de ella. Emma Bovary, pensaba a dónde iría a parar su ramo de novia, que estaba embalado en una caja de cartón, si por casualidad ella llegase a morir. Fíjate el tamaño del pensamiento neurótico, ahora sí lo podemos ya decir, bajo la mirada de Alice Miller, de esta mujer. Está preocupada, no está preocupada por su presente, no está preocupada por su relación, no está preocupada por si ella es feliz y está compartiendo la felicidad o creando, co-creando la felicidad de su marido y de su familia. Ella está pensando, ¿dónde estará mi ramo de novia que usé hace 20 años? ¿Y qué pasará? ¿Dónde se quedará cuando yo me muera? Perdóname la leperada, pero qué puta necesidad de pensar en eso. Qué necesidad más neurótica y más egótica, más egocentrista de estar preocupados por lo que va a pasar en la vida cuando yo ya no esté. Hasta allá alcanza nuestra necesidad de trascendencia, nuestra necesidad, nuestra proyección de pequeñez. Somos tan pequeños y damos tanta lata y no queremos aceptarlo que intentamos proyectar nuestra vida
más allá de nuestra propia muerte. Ese es puro neurosis. Emma trataba de saber lo que significaba justamente en la vida las palabras felicidad, pasión, embriaguez. Embriaguez debe ser, sin duda, debe ser una buena traducción, pero embriaguez no se refiere con la connotación directa que tenemos nosotros como de alcohol. Embriaguez de la vida, emborracharse de belleza, emborracharse de alegría, trastocar el estado anímico a partir de alguna felicidad que no necesariamente implica el asunto de la intoxicación etílica. Entonces, a ver, regreso. Emma trataba de saber lo que significaban justamente en la vida las palabras felicidad, pasión, embriaguez, que tan hermosas le habían parecido en los libros. Emma Bovary también la han comparado mucho con otro personaje, por supuesto, brutalmente clásico, que es Don Quijote de la Mancha. Emma Bovary, al no tener una vida interesante, sobre todo en su infancia, es que en la infancia, donde la estructura familiar que rodea a Madame Bovary, no hay alguien apasionado, no hay alguien libre, no hay alguien embriagado de la belleza de la vida, ella no puede, no tiene ese referente. Esto es brutal porque la gente que nos rodea terminamos por amarla. Pero ¿cuántas personas a mi alrededor tienen esa pasión? ¿En quién yo podría decir en el ámbito familiar, mi tío, mi papá, mi madre, mi hermano, mis primos, etcétera, mis abuelos, fueron hombres apasionados, felices con sus vidas, pletóricos de experiencia? No, lo que veo es gente neurótica, triste, enferma, envejecida, vencida en la vida, con temores, quieren jubilar lo más pronto posible. Sus grandes logros fueron generar una pequeña casita, jubilarse, no pasar, no terminar en la calle, terminando con dolores o enfermedades que arrastran durante muchísimos años, ya sin ningún proceso. Tengo un amigo, un camarada, que me decía hace 10 años, tendríamos 40 y tantos, que él estaba a punto de jubilarse y yo decía, güey, ¿en serio? Yo siento que mi vida apenas va cobrando camino, yo siento que en realidad las cosas que tengo que hacer apenas están como sembrándose, hay un montón de planes, hay un montón de cosas que tengo que hacer. El puro hecho de continuar con las lecturas que amo, y él ya estaba en términos como de renunciando. Bueno, si en la infancia no tenemos ese proceso, nuestros hijos están condenados a esa vida gris. ¿En quién se van a reflejar? ¿A quién le van a decir, papá, quiero conquistar el mundo? ¿A quién le van a decir, papá, quiero tener una aventura maravillosa? Estoy embriagado de belleza. Los vamos a tratar de loquitos. Vamos a mandarlos al psicólogo seguramente. Aquella alma positiva, la de Bovary, en medio de sus entusiasmos, que había amado la iglesia por sus flores, la música por la letra de las romanzas y la literatura por sus excitaciones pasionales, se sublevaba ante los misterios de la fe, se vencía, es decir, ella encontraba la belleza de la vida, como leer el Cantar de los Cantares, que está en la Biblia, tendríamos que revisarlo y traerlo para acá, y en lugar de quedarse con la pasión, la seducción física, el gozo físico que manifiesta el Cantar de los Cantares, lo cambiaba por la fe, lo cambiaba por el dogma. Se sublevaba entre los misterios de la fe, lo mismo que se irritaba más contra la disciplina, que era algo que iba en contra de su constitución. Es un asunto de vocación existencial. Su vocación es a la belleza, a la vida, a la entrega, a la sexualidad, a la sensualidad, pero culturalmente está sometida a la brutal disciplina. Es también aquí tendríamos el duelo de Apolo y Dionisio, ¿no? Apolo, que está lleno de belleza y revisado inteligentemente, es decir, lo voy a exagerar un poco. Apolo, el orden, la lógica, la estructura, pero puesta de manera exagerada, cancela lo espiritual, cancela lo pasional, cancela la burbuja que tiene Dionisio, el exceso que tiene el dios del vino y de la borrachera, de esa borrachera existencial, insisto, no viciosa, esa borrachera de la vida, esas locuras, esa renovación constante de mi espíritu y propiamente de la vida como tal. Entonces, que era algo que iba en contra de su constitución cuando su padre la retiró del internado. Dato importantísimo para Madame Bovary. Bovary no estuvo un tiempo en la familia cotidiana, para revisar las pasiones, los errores de los demás.
fue, fue cancelada, fue apartada, y como se tenía que comportar, como además para ese tiempo también Madame Bovary funciona mucho como una novela donde podemos ver hace 2 siglos ya, en el siglo XIX, esta represión vuelta normal, vuelta natural que tenían las mujeres. No habría manera para ella de intentar buscar otros caminos. La apartaron de la familia y vivió en un internado. Medianamente se salvó con su introspección, pero no fue una introspección sana, no fue una introspección que terminara por liberarla, por decir, ok, está pasando aquí el ratoncito dando vueltas y creo que tengo una tarea de modificación de mi mundo exterior. No, la llevó justamente a ir creciendo, se fue haciendo monstruosa, se fue haciendo una absoluta adicción a ese proceso de pensamiento, que es el proceso que después nos lleva a todas las determinaciones y a todas las adicciones de pareja, de alcohol, de drogas, de sobrepeso, de comida, etcétera, etcétera, de bulimia. Recordaba los días de reparto de premios en que subía al estrado para ir a recoger sus pequeñas coronas a partir de los logros estudiantiles, con su pelo trenzado, su vestido blanco y sus zapatitos de prunel, es decir, convertida en una niña buena, con una interioridad eh, eh, presa, con una interioridad en una prensa de tensión, en una bomba a punto de estallar todo el tiempo. Escotados tenía, de zapatitos de Brunel escotados, tenía un aire simpático y los señores cuando regresaba a su puesto se inclinaban para felicitarla. El patio estaba lleno de calesas, calesas son carretillas, carretas. Le decían adiós por las portezuelas. El profesor de música pasaba saludando con su caja de violín. Qué lejos estaba todo aquello, qué lejos estaba. Este mundo donde ella era reconocida por sus logros escolares se fue haciendo añejo por un asunto de la edad, ¿no? ¿Dónde quedó el niño que ganaba los premios? Ese, otra vez con Alice Miller, es un asunto brutal. Yo mismo padecí ese proceso. Yo me sentía un niño amado a partir de mis calificaciones. Y el asunto, dice Alice Miller, es que terminamos por justificarlas. Es decir, qué bueno que mi papá me negaba su amor porque eso me hizo mejor estudiante. No, señores, a la mierda. Mi papá no tenía que haberme negado el amor. Mi papá me amaba. A los hijos se les ama. Si después de eso los hijos sacan 6 o reprueban o sacan 10, a mí me tienes sin cuidado. Yo no te amo en la medida de que tú seas un buen estudiante, un buen ciudadano. Te amo primero y después tomas tú la decisión de hacer lo que se te pegue la gana. Y aún así, con esas decisiones de lo que se te pegue la gana, mi amor por ti como tal no está cancelado. Cuando no está ese proceso, entonces se extraña este pequeño mundo perfecto, pero absolutamente falso, absolutamente creado de manera falsa, pues no es real, no tiene sangre. Cada mañana al despertar lo esperaba para aquel día y escuchaba todos los ruidos. Se levantaba sobresaltada, se extrañaba que no viniera. Después al ponerse el sol más triste cada vez, deseaba estar ya en el día siguiente. Este es muy bonito porque Madame Bovary no sabe vivir el presente y es un proceso neurótico muy fuerte. Cuando no tenemos sanado el pasado y ya es inalcanzable, justamente por su propia condición de pasado, no podemos ir al pasado, entonces lo vamos a proyectar en el futuro. Pero eso nos genera ese hueco entre el presente y el pasado, es el mismo hueco entre el presente y el futuro. De todas maneras nos quedamos atorados en un vacío y el presente que dicen otros textos, el curso de milagros entre ellos, que aquí está puesta la felicidad y el desarrollo pleno de nosotros mismos, no nos atrevemos a abordarlo, no sabemos, no lo vivimos porque nuestra situación neurótica no nos lo permite. Estamos condenados ya a alcanzar ese futuro que, por cierto, justo además por la exigencia que le hemos podido y porque incluso el día que lo alcancemos tampoco va a ser suficiente porque venimos heridos desde acá. Todo lo que yo haga a partir de éxitos de mi vida como adulto no va a fortalecer, no va a sanar el proceso de mi infancia retorcida, de mi infancia de soledad, etcétera. Y aquí algo muy importante que en la novela evidentemente no se manifiesta porque nuestros personajes no lo saben y tiene sentido, es que esa curación depende de nosotros. Madame Bovary se la deja primero a los papás, después a los maestros, a sus mentores, después a Carlos, su marido,
Después a sus hijos, cosa brutal, porque imagínate nada más qué necesidad y desde dónde van a armar los pobres niños de 3, 4, 5 años el elemento emocional de un adulto. Es una cosa absurda. Y después, lo que la lleva finalmente a esta destrucción de su vida, le deja esa responsabilidad también en su amante. El amante también ahí, el tipo dice, ¿y yo de dónde demonios? Yo venía por tu cuerpo porque estás muy sabrosa, pero ¿de dónde demonios sacas eso? El amante empieza a presentir y lo vive, los comportamientos infantiles de Madame Bovary, y es constante que le dice, es que eres una niña, te comportas como niña, pero ese comportarse como niña que tiene este disfraz de ternura y de cosas lindas, en realidad es una envoltura de una brutal soledad, de una profunda depresión marcada puede ser desde hace mucho tiempo. Un día en que preparando su traslado estaba ordenando un cajón, se pinchó los dedos con algo. Vean otra vez, regresemos a la grandeza de Flaubert. Flaubert no nos narra lo emocional. Arreglando cositas, esta mujer, ¡pum!, se pincha el dedo y le sangra. Ese detalle se pincha el alma. Su alma le está pidiendo otra manera de vivir y se pincha el alma y sangra desde su alma. Era un alambre de su ramo de novia. ¿Se acuerdan que preguntó, ¿dónde estará mi ramo de novia? Bueno, pues ese mismo ramo de novia, hoy, en su profunda neurosis, en su profunda soledad, en su profunda depresión, hoy la lastima el mismo ramo. Maravilloso. Era un alambre de su ramo de novia. Los capullos de azar estaban amarillos de polvo, como su interior, como su vida, su matrimonio ya estaba puesto en eso. Y las cintas de raso, ribeteadas de plata, se deshilachaban por la orilla. ¡Qué belleza! Lo echó al fuego por coraje, pero también justo como es un acto de renovación. Vamos a generar esto, vamos a darle vuelta a este proceso. Lo echó al fuego, ardió más pronto que una rama seca. Bellísimo, porque ese ramo de novia era su matrimonio, tan seco ya, tan abandonado por ella misma, porque atención, este es tema para otra hora de charla. Creo que sí valdría la pena tal vez generarla. Carlos es un, Carlos no es un, híjole, es que es muy delicado, hay que leer la novela. Carlos es un buen hombre, que la ama honestamente y Carlos se porta muy bien, pero Carlos es un niño. Esta mujer necesita, como me parece que cualquier otra mujer, necesita en lo masculino, que también es en su propia interioridad, pero bueno, ya puesto en su pareja, necesita un líder, necesita un hombre guía, necesita un hombre fuerte en términos emocionales, que la contenga, que la sostenga en estas crisis. Y Carlos no, Carlos es un niño más, que la cuida, que le da techo y comida, que la viste, que socialmente, medianamente, bueno, la trata bastante bien, pero no la satisface, ¿no? Carlos no es un ser apasionado, es un niño, para ella es un niño. Entonces, pues claro, pues digo, el niño hace compañía, pero no puedes vivir una relación apasionada sexualmente, amorosamente, emocionalmente con un niño, simplemente no se puede, tendrá que ir a buscarlo en otro lado. Más adelante dice, detesto los héroes vulgares y los sentimientos moderados, dice Madame Bovary, como los que se encuentran en la realidad. Aquí la belleza de esto es que ella piensa que estos héroes y que el mundo de afuera es el que está mediocre, es el que está descompuesto. Y ella en su voz neurótica piensa que ella es la heroína. Porque muchas veces así está determinada la literatura para las señoritas y los cuentos de Disney son así. Afuera está descompuesto y tú eres el alma, tú eres el héroe mal valorado, abandonado, que algún día se hará justicia. No es cierto. Lo de afuera es una proyección de nuestra interioridad. Ella ve esa flojera y ve ese esplen, diría más adelante en la literatura, Monsieur Baudelaire, que es el aburrimiento de ella misma por una infancia no sanada, por por una pasión demasiado pequeña, por un sinsentido de su propia existencia. Brutal. Bueno, más adelante, mientras se esforzaban en encontrar frases banales, se sentían invadidos por una misma languidez. Otra vez esta languidez, esta flojera, esta falta de solidez.
Era como un murmullo del alma, profundo, continuo, que dominaba el de las voces. Sorprendidos por aquella dulzura nueva, no pensaban en contarse esa sensación o en descubrir su causa. No había un trabajo interior para nosotros mismos. Las dichas futuras, como las playas de los trópicos, proyectaban sobre la inmensidad que les precede sus suavidades naturales, una brisa perfumada, y uno se adormece en aquella embriaguez sin siquiera preocuparse del horizonte que no se vislumbra. Esta es una joya de texto. ¿Qué nos está diciendo Flaubert? Cuidado a nosotros, a los lectores, cuidado con este mismo texto, incluso cuando estoy leyendo, por más maravillosa que sea la obra, mira que aquí ya tenemos montones de obras espléndidas, venimos de leer Los 100 años de soledad de García Márquez, que es una joya, esta misma obra eh, da para quedarse y leer y leer y leer, pero mucho cuidado porque que leer no sea cancelación de vivir. Leemos y lo leemos con pasión, pero vamos a nuestra vida y amamos con pasión, comemos con pasión, hacemos nuestro trabajo con pasión. Dice Flaubert entonces, las dichas futuras, lo que está por llegar, algún día nos irá mejor, estaremos mejor, como las playas de los trópicos, proyectan sobre la inmensidad que les precede sus suavidades natales. Una brisa perfumada, que sería básicamente un veneno, y uno se adormece en la vida, se adormece en aquella embriaguez, sin ni siquiera preocuparse del horizonte que no se vislumbra. Estoy tan acomodado, tan fugado de mí mismo, de mi miserable existencia, en esta playa, que ya he cancelado el futuro, que ya no tengo algo para lo cual generar una disciplina, levantarme en la mañana, madrugar si es necesario, esforzarme para alcanzarlo. Y al final de ese renglón dice, qué aburrimiento, se decía, qué aburrimiento. La vida ha dejado de tener sentido, pero pues porque está adormecida en ese no tengo problema, en esa, en esa mediocridad existencial al final de cuentas. Emma, por su parte, nunca se preguntó si lo amaba. El amor, creía ella, debía llegar de pronto, con grandes destellos y tulguraciones, huracán de los cielos que cae sobre la vida, la transforma, arranca las voluntades como si fueran hojas y arrastra hacia el abismo el corazón entero. Es decir, ella no lo sabe, pero ella tiene el concepto del amor desde la víctima, desde la pasión que me lleva a mí y me arrastra y me entrega con todo lo que implique, pues con toda la destrucción que pueda traer. Pues suena muy emocionante y suena muy lindo, pero no es nada responsable. El amor es una cuestión que requiere disciplina, trabajo, espera, paciencia, valores, pasión sin duda alguna, pero que nosotros tenemos que trabajar, que nosotros desarrollamos, nosotros lo sembramos. Le decía hace relativamente poco a una pareja que se quejaba por el proceso de que me decía, ya no te siento tan enamorado. Y le dije, no, es que ya no estoy tan enamorado. Pues le resultó casi una tragedia, se espantó muchísimo. Le dije, pero es una maravilla, porque ese proceso ya está frenándose en mí para pasar al amor maduro, para pasar al amor serio, para pasar al amor que implicará estarme revisando constantemente para que estés bien, estarte revisando a ti, poner nuestros límites, dialogar, ceder, conceder, etcétera. Empezar a fraguar el pastel, pero el pastel implica meter las manos a la harina o meterle la batidora, a romper huevos, generar suciedad en la cocina. Ese es el trabajo. La jardinería, pues sí, los jardines son muy bonitos ya que están puestos, pero el que se encargó de meterles el abono, de cortar el pasto, de quitar los bichos, de podar los árboles, ese trabajó y ese es el segundo paso de esta relación y Madame Bovary no está dispuesta a eso, porque ella se siente al tener una situación infantil, mal tratada, mal desarrollada en ese proceso, se siente merecedora de eso. Sigue esperando que la vida le traiga lo que su papito lindo no le trajo nunca. Cuando levantaba la cabeza percibía el dulce rostro de la Virgen entre los remolinos azulados del incienso que subía. Entonces la sobrecogió un sentimiento de ternura, toda la proyección de su infancia. Se sintió languidecer y completamente abandonada, como una pluma de ave que gira en la tormenta. ¿Ven la pequeñez?
la tormenta, la crisis que le da vuelta a esta pequeña pluma que soy yo. Es absolutamente una proyección infantil. No tenemos una guerrera que enfrente esa tormenta, no tenemos una guerrera griega que vea por su pueblo, ¿no? Que dé la cara al enemigo y con toda dignidad diga, venga, ¿qué vas a hacer? Aquí estoy. Y si me tienes que matar, hazlo pues de una vez, porque no seré tu víctima cuando yo te entrego mi propia existencia. Esa es una heroína, ese es un héroe puesto ahí en ese proceso. Acá no, acá tenemos una pluma navegando a los vientos. Eh, instintivamente instintivamente se encaminó hacia la iglesia, dispuesta a cualquier devoción, otra vez, a la dependencia de algo superior, no hacerse cargo de su propia existencia, con tal de entregarse a ella con toda el alma y olvidarse, este es importantísimo, y olvidarse por completo de su existencia. Madame Bovary es una niña, es una mujer infantil, no se hace cargo de ella, pretende que, ok, si no está papá, y si ya no está el marido, y si no está el amante, entonces que sea la religión y que sea Dios quien se encargue de mí. Ah, ¿sabes lo que necesitaría tu mujer? Decía mamá Bovary, se lo dice a Carlos, al marido de Madame Bovary. Serían unas obligaciones que atender, trabajos manuales. Si tuviera como tantas otras que ganarse la vida, no tendría estos trastornos. Empezaba a caer como en depresión, a sentirse, a acostarse porque se sentía mal, se aburría de la vida, que le proceden de un montón de ideas que se mete en la cabeza y de la ociosidad en que vive. Es brutal, pero Flaubert es un genio de la psicología. Es la propia mamá la que como no amó sanamente a esta mujer, a Madame Bovary, a Emma Bovary, hoy le exige eso. Ponla a trabajar, lo que tiene es una vida hecha, muy huevona. Ella está proyectando lo que la mamá también careció, de lo que la mamá también careció. La mamá también está sufriendo de ese mismo proceso, pero no se da permiso y lo distrae todavía con una energía vital hasta que seguramente se enferme, pase todo su proceso de sufrimiento y se muera. El empeño no parecía nada fácil. La buena señora se encargó de ello. Al pasar por Rouen, iría personalmente a ver al que alquilaba libros y le diría que Emma se daba de baja de sus suscripciones. La mamá culpa también a que Emma lee esas novelas que no le hacen ningún bien. No tendría derecho a denunciar a la policía si el librero persistía, a pesar de todo, en su oficio de envenenador. Ven, la misma familia, como no conoce este proceso, culpa a los otros. Entonces no es la familia la que no te entregó amor, es el mundo que está descompuesto, es el librero que te da esa basura para leer, es el maestro que te mete esas ideas, es la pareja y tu grupo de amigos que te tienen metidas con esas ideas que no tenías cuando estabas en esta familia mediocre, aburrida, triste, etcétera, etcétera. El deber, el deber, ¿qué diablos? El deber es sentir lo que es grande, amar lo que es bello y no aceptar todos los convencionalismos de la sociedad con las ignominias que ella nos impone. Empieza ahora Bovary, no sé si de manera directa o proyectando en la vida el proceso de no aceptar los convencionalismos de la sociedad. Ella es presa de eso, ha sido presa de una buena familia, de ser una buena niña, de ser una buena estudiante y está harta. Su alma le dice, venimos aquí a bailar, a modificar la realidad y tú te has conformado con eso. Enderezar pies zambos. ¿Se pueden enderezar pies zambos, pies chuecos? Es como si quisiera, por ejemplo, poner derecho a un jorobado. La verdad es que no importa quién lo diga, pero es de nuevo un enorme reflejo de la vida de Bovary. Hay algunos que dirán, ya habías nacido chueca y así está, y hay otros que tenemos esa obligación moral, ética, de modificar nuestra historia, por más que amemos a nuestra familia. Lo que él no comprendía era toda aquella complicación en una cosa tan sencilla como el amor. Emma tenía un motivo, una razón y como una especie de apoyo para amarle. El amante, que era una persona seria, era una mujer honesta y de pronto se enlaza con un amante, con el chofer de una carreta, la seduce este tipo y entonces ella se le transforma el mundo, pero como ella tiene esa brutal necesidad de amor, lo vuelca directamente sobre el amante y el amante dice, loquita de mierda, quítate de aquí, me estás estorbando. Aquella ternura crecía de día en día a medida que aumentaba el rechazo de su marido.
Cuanto más se entregaba a uno, más detestaba al otro. Marido y amante, Flaubert lo sabe muy bien, van a representar, si no el bien y el mal, porque no es así de sencillo, van a representar la pasión y la vida quieta. ¿Con qué me quedo? Mi alma me llama para acá, pero mi estructura mental, mi lógica me dice que me quede de este lado. La palabra humana es como un caldero cascado en el que tocamos melodías para hacer bailar a los osos, cuando quisiéramos conmover a las estrellas. También una joya de mediocridad. Nos quedamos, nos conformamos con hacer así para ver si los osos bailan. Los osos son pesados, cuando en realidad tenemos el poder de modificar, de conmover a las estrellas. ¿Hasta dónde quieres que alcance la pasión que estás viviendo por vivir? La pasión que estás viviendo por crecer, por desarrollar tu alma. Porque al fin y al cabo, exclamaba gesticulando, yo no puedo expatriarme y cargar con una niña. No habla de su propia, es lo que le está diciendo su amante, no puedo salir del país y cargar con una niña. Tú, una mujer de 40 años, hecha derecha, sana, bella, fuerte, que se comporta como niña. Y se decía estas cosas para reafirmarse en su decisión y encima las molestias, los gastos. Ah, no, no, mil veces no, sería demasiado estúpido. Es la respuesta que Emma Bovary obtiene de su amante. Brutal, porque además brutal porque no obstante que le está diciendo no puedo cargar con una niña, Emma no escucha la realidad, como no ha escuchado su interior desde hace mucho tiempo, en realidad en toda su vida, y se siente despechada, siente que el otro la está lastimando, se coloca en plan de víctima. Pasa todo un 100 páginas de la narración del proceso, del sufrimiento de Emma, de los engaños que tiene que hacer, de las deudas que crea, del rechazo del amante que la trata cada vez peor. Y ya en plena crisis dice Emma, tengo sed, o tengo mucha sed, suspiró. Pues ¿qué tienes? Dijo Carlos, su marido, que le ofrecía un vaso. No es nada, abre la ventana, me ahogo, tengo sed de vivir, lo que le estaba reclamando. Movía la cabeza con un gesto suave, lleno de angustia, al tiempo que abría continuamente las mandíbulas, como si llevara sobre su lengua algo muy pesado, lo que tenía que decir. Amo la vida, no te quiero a ti, no quise tener estas hijas, etcétera, etcétera. A las 8 reaparecieron los vómitos. Joya psicológica. No lo puedo decir, dice Emma, tengo la lengua pesada, no lo puedo sacar, pero el cuerpo que nunca miente, diría Alice Miller, lo saca por medio del vómito. Ahí está toda mi interioridad, toda esa cosa descompuesta orgánicamente en mi interior, es una representación de mi alma, es mi opinión como tal de la vida. Y ya nos acercamos al final. Entonces todo el mundo empezó a aprovecharse. La señorita Lampelier reclamó 6 meses de lecciones, aunque Emma jamás había tomado ni una sola. A pesar de aquella factura pagada que había mostrado a Bovary, era un acuerdo entre ellas dos. El que alquilaba libros reclamó 3 años de suscripción. La tía Rollet reclamó el porte de una veintena de cartas y como Carlos pedía explicaciones, ella tuvo que decirle, oh, no sé nada, eran cosas suyas. Es decir, ya ahora sí, el mundo se le viene literalmente encima a Madame Bovary, ya a punto, pues, muy enferma, a punto de morir. Pero un día se sentó delante, giró la llave y pulsó el muelle. Todas las cartas de León estaban allí. Ya no había duda esta vez. Devoró hasta la última, buscó por todos los rincones, en todos los muebles, por todos los cajones detrás de las paredes, sollozando, gritando, perdido, loco. El marido, una vez muerta Bovary por su suicidio, el marido encuentra las cartas de ella con el amante. Sollozando, gritando, perdido, loco, descubrió una caja, la deshizo de una patada. El retrato de Rodolfo le saltó en plena cara, en medio de las cartas de amor revueltas. Ahora, atención con el comportamiento de Carlos, porque también es un comportamiento infantil. No le guardo rencor, dijo el marido. Rodolfo se había quedado mudo y Carlos, sujetando la cabeza con sus dos manos, replicó con una voz apagada y con el acento resignado de los dolores infinitos. Incluso añadió una gran frase, la única que jamás había dicho. Es culpa de la fatalidad. Genial. De pie hay que ponerse con Flaubert. Se mueren inconscientes. Por eso te decía al principio que la historia va a continuar. No fue mi responsabilidad como un hombre mediocre. No fue su responsabilidad como una mujer lastimada, herida interiormente. Fue la fatalidad. Es el destino. Es que somos mexicanos.
lo que sea, maravilloso. Rodolfo, que había sido el agente de aquella fatalidad, reconoció un buenazo en aquel hombre, es decir, un buenazo, pero también un mediocre, un tibio, un jodido en tal situación, incluso cómico y un poco vil, sin dignidad, sin hombría como tal, sin virilidad, no por el engaño, por la presencia del mismo, sin liderazgo de su propia existencia. Papá, ven, le dijo la niña, la hija de Bovary y de Carlos. Cuando se vendió todo, quedaron 12 francos. Ah, bueno, papá, ven, está Carlos ensimismado, muy deprimido. No sé si también se va a suicidar o está a punto de eso también, pero deprimido, quedó destruido. Y su hija le dice, papá, ven, Flaubert es un genio. Esa voz de papá, ven, es la voz de Emma Bovary. ¿Cuántas veces con la cobija tapada hasta la cabeza, Bovary ha de haber dicho, papá, ven, ¿dónde estás? En el orfanatorio en la escuela esta donde estuvo guardada, papá, ven. Y como eso no lo logró, se consiguió todo este proceso de lo que trata la novela y hoy su hija le dice al papá, papá, ven, pero el papá no va a estar presente porque está preocupado por la muerte de la mujer, de la neurótica, que la fatalidad, la vida trágica terminó por llevarlos para allá, brutal. Cuando se vendió todo, quedaron 12 francos, 75 céntimos que sirvieron para pagar el viaje de la señorita Bovary, la hija de Emma, a casa de su abuela. La buena mujer murió el mismo año como el tío Rouault estaba paralítico. Muertos, paralíticos, mediocres, seres humanos grises. Fue una tía la que se encargó de la huérfana, la herencia de Emma Bovary a su propia hija. Es pobre y la envía para ganarse la vida a una hilatura de algodón. Si Bovary está en el cielo y vio a su hija, no me imagino más dolor más brutal, pero también simbólico ya en el aspecto de la novela, a ver si hilando ese proceso, la niña se da cuenta que tiene en sus manos su destino. Desde la muerte de Bovary se han sucedido 3 médicos en Yonville sin poder salir adelante, hasta tal punto el señor Homais le hizo la vida imposible. Hoy tiene una clientela enorme, bla, 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 acaban de concederle la Cruz de Honor, el premio de los mediocres. Brutal, creo que vale la pena que la leas. Nos ha llevado una hora, tenía mucho que no completábamos una hora. Y estos son los clásicos, en esta lectura, en esta profundidad del personaje, en esta historia de hace 200 años que tiene una vitalidad indudable en nuestro propio espacio-tiempo. Soy Marco Vidal, estoy para servirte. Este es Master Vidal en YouTube y ojalá que te animes a la lectura de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Nos vemos en la próxima.